Pues muchas gracias y por invitarnos y por adelantado quiero pedir el perdón por mi nivel de castellano. Entonces, hoy quiero hablar de un tema que no es muy técnico, pero es una manera mía de evangelizar otra manera de pensar, especialmente si sois traders algorítmicos. Y no voy a entrar en mucho detalle de algoritmos y tal, es más high level, como decimos, que voy a hablar de unos retos que tenemos con la arquitectura con la que trabajamos como traders algorítmicos, si estamos usando plataformas de trading, ¿vale? Pero antes de nada, voy a daros un poco de contexto, ¿vale? Con esta diagrama muy básica. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, para daros un poco de contexto de qué quiero hablar luego, empezamos con esta diagrama. En el mercado siempre hay participantes, ¿vale? Estos pueden ser operadores o traders, ¿vale? O vamos a llamarles participantes, porque pueden ser traders, pueden ser inversores, lo que sea. Pero esto no es importante. Y estos participantes tienen formas de acceder al mercado. ¿Vale? Y estoy usando este Remarkable Tablet porque cuando estoy hablando en otros idiomas, me ayuda mucho explicarme bien si estoy escribiendo durante la conversación. Y estas formas de acceder les permiten a los participantes acceder a este mercado de lo que estamos hablando, ¿vale? Y como los traders algorítmicos, si estamos con un broker o otro, hay dos maneras, dos caminos de acceder al mercado. A través de plataformas de trading, ¿vale? O usando, por ejemplo, APIs y tal. Y voy a poner unos ejemplos aquí, por ejemplo, MT4 o MT5 y también, por ejemplo, TWS de Interactive Brokers. Y en los APIs podrían ser Fix o REST APIs, APIs de REST. Pero los dos tienen dos características importantes que nos proporcionan datos y la habilidad de ejecución. Creo que es correcto. Los acentos todavía tengo que aprender un poquito más cómo se usan. Pero datos y ejecución. Ahora hablamos de los retos. Los retos que tenemos como traders algorítmicos son, si estamos usando la plataforma, vamos a hablar de MT4 a MT5, tiene su propio lenguaje de programación, ¿vale? Lenguaje, J, no sé, lenguaje de programación y otras características, por ejemplo, herramientas de análisis técnico, de noticias y tal, etcétera, etcétera. Y la habilidad de ejecución para pasar nuestras órdenes al mercado. Órdenes al mercado. El problema que tenemos, no el problema, el reto que tenemos como traders algorítmicos es que si estamos usando solo estos me refiero a los datos de los activos disponibles a través del broker, por ejemplo, activos de lo que sea, FX o acciones o futuros y tal, siempre tenemos unas restricciones y esto no es no estoy criticando, estoy hablando de lo que tenemos y cómo podemos mejorar la arquitectura de nuestros sistemas de trading algorítmico usando
las mismas cosas que tenemos a través de este broker, cualquier broker. En este caso Darwinex, por ejemplo, MT4, MT5 o TWS como la plataforma. Y ¿dónde estoy? Vale. Lo que quiero decir es, si tenemos acceso a estos datos y estamos usando una plataforma, lo que tenemos es una restricción de cómo podemos usar estos datos, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, a través de las herramientas que tenemos en la plataforma, las características del lenguaje de programación de la plataforma. Por ejemplo, en el caso de MT4 es MQL. Y no podemos nada más si estamos usando solo la plataforma. Pero lo que tenemos que ver en otra manera es que estos dos mundos de datos y ejecución no es necesario usar los dos usando el mismo lenguaje de programación, en este caso MQL, o usando las mismas características de la plataforma. Me explico un poquito más. Eh, un segundito. Es difícil traducir en tiempo real. Entonces, lo que quiero decir es, si vamos a crear, por ejemplo, un Expert Advisor, que es un algoritmo, un robot, usando MQL en MetaTrader, podemos usar solo las cosas que tenemos, las habilidades o capacidades o características del lenguaje de programación MQL para crear estos robots. Y con estas características tenemos la restricción es que tenemos que usar solo las características para hacer ejecución de nuestras órdenes. Una otra manera de pensar o repensar la arquitectura de nuestros sistemas de trading es que si hay dos fuentes de habilidades en una plataforma de trading como MT4 o MT5, ¿por qué no podemos usar estos dos categorías de características separados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no ¿cómo se dice? En vez de, ¿no? Instead of. En vez de usar las características del lenguaje de programación para acceder los datos, crear una estrategia y luego pasar los órdenes al mercado solamente usando MQL, podemos pensar en dividir las habilidades o las características de la plataforma en estos dos mundos. Que vamos a usar la plataforma en esta manera, en esta nueva manera, que vamos a acceder los datos y vamos a acceder las habilidades de ejecución separately, en separado o algo así. ¿Vale? Sí, me corrigéis si estoy haciendo, if I'm not making sense, quiero decir. Um, pero es difícil con el mismo lenguaje de programación MQL separar estos dos mundos en una manera que nos permita hacer las siguientes cosas. Analizar los datos en una manera que no nos permite el lenguaje de programación que tenemos a través de la plataforma. Esto es difícil si estamos usando un lenguaje de programación, especialmente el lenguaje de programación de la plataforma, en este caso MQL. Y la manera en la que podemos pensar es que si creamos una nueva arquitectura donde podemos usar más lenguajes de programación o más herramientas, esto nos sirve para, eh, ¿cómo se dice? Ampliar nuestra arquitectura y crear menos dependencias al lenguaje de programación que estamos usando y crear
un entorno más flexible para nosotros como traders algorítmicos, para que podamos atacar los datos con la intención de desarrollar estrategias de trading no necesariamente más complejas, pero que están usando más técnicas de analizar los mismos datos y también ah, a través de usar más lenguajes de programación o más herramientas, esto nos también permite añadir más fuentes de datos para complementar, o en inglés decimos to complement, para complementar o para añadir más valor a nuestro base de señales que estamos creando usando estos datos que nos proporcionan estas plataformas a través de los brokers. Entonces, mi propuesta es también lo que estoy haciendo en mi propio trading y que están haciendo muchos traders exitosos en DarwinX también. Por ejemplo, hay Darwins, por ejemplo, ZVQ, SYO, THA, TRO. Estos son Darwins, por ejemplo. No es financial advice, son ejemplos de los Darwins que activamente están usando esta estrategia de dividir las habilidades de la plataforma en datos y ejecución y atacar cada parte independientemente. ¿Y cómo pueden hacer esto? Entonces, en vez de crear una estrategia aquí que tiene todos los pasos y reporting también, en un Expert Advisor o una estrategia o un software program que está haciendo todo, podemos dividir todo esto en la siguiente manera, que tenemos fuentes y luego tenemos un layer más de ingestion. Voy a borrar esto un poquito. Y luego tenemos un layer de preparación y consumo. En esta parte estamos cogiendo los datos a través de la plataforma, en este caso MT4. Luego voy a hablar de cómo. En esta fase estamos creando un layer de herramientas o características nuestras, usando otros lenguajes de programación o características de MQL, no necesariamente dentro de este Expert Advisor, donde estamos haciendo validación de los datos. Por ejemplo, si hay datos que son raros o si hay datos missing y tal, validation slash cleansing de estos datos. Y luego estamos creando un otro layer de data curation, donde estamos preparando estos datos para, para usar en nuestra estrategia. Y usando este formato, esta arquitectura de desarrollo de nuestras estrategias, lo que estamos haciendo es usando, perdón, madre mía, lo siento. Lo que estamos haciendo es dividir nuestra arquitectura de un Expert Advisor haciendo todo a una arquitectura, a un sistema que tiene componentes que pueden ser componentes independientes, que funcionan independientemente de los otros componentes. Y esto nos permite usar
o acceder todos los datos que nos proporciona el broker a través de MT45 o cualquier otra plataforma, pero esto también nos permite hacer más investigación que no nos permite hacer el lenguaje de programación o no necesariamente nos permite hacer el lenguaje de programación de la plataforma. Y también nos da flexibilidad de pensar en más cosas. Por ejemplo, en vez de usar solo los datos de los activos, por ejemplo, precios, ponemos aquí, de los activos de cualquier asset class, por ejemplo, son FX o acciones, futuros y tal, podemos también pensar en datos alternativos. Y voy a poner alternative data aquí. Esto pueden ser datos de la cotización de los Darwins, por ejemplo, que son accesibles a través de la API Darwin, también por el servidor FTP. Si sois clientes de Darwinex, tenéis vuestro propio nombre de usuario y contraseña para acceder a nuestro servidor FTP, donde hay datos de la cotización de todos los Darwins y también sus atributos de inversión. Puede ser, podría ser aquí también datos de, por ejemplo, noticias y también otras fuentes de datos. Por ejemplo, podemos investigar si hay una necesidad o hay un caso de uso de integrar más fuentes de datos, como por ejemplo están usando en el mundo financiero muchos tipos de datos, por ejemplo, satellite imagery, que es muy, muy complejo, pero pongo aquí para daros un ejemplo. Y también hay otras fuentes de datos, exhaust data, ah, de las aplicaciones financieras, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que esto no es necesario enfocarnos en todo esto aquí. Para esta charla, lo que estoy diciendo es que si tenemos en mente o si queremos añadir más fuentes de datos, podemos usar la misma plataforma, pero podemos ampliar nuestro enfoque, podemos repensar la arquitectura de nuestra estrategia de trading en una manera donde podemos sacar el máximo valor que nos está dando el broker a través de sus plataformas y sus activos disponibles, en una manera que nos permite hacer más investigaciones. Pero también tenemos que pensar en por qué es necesario todo esto. ¿Por qué tenemos que pensar en dividir nuestra arquitectura así? Y si estáis preguntando esto, es una buena pregunta porque hay un problema que tenemos que tener en mente, que es que no voy a entrar en detalles de todo esto, pero el problema es que el día de hoy, la generación de alfa, perdón, la generación, hay más retos el día de hoy en la generación de alfa que desde hace 20 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene mucho más participantes. En el mundo retail hay mucho más participantes usando las mismas fuentes de datos a través de los brokers que están participando en un Global Liquidity Pool a través de proveedores de liquidez grandes, ¿vale? Y lo que está haciendo todo esto es que con esta mezcla de muchos participantes usando la misma fuente de datos y las mismas características de las plataformas que están usando, características, por ejemplo, technical analysis, análisis técnico, etcétera. Lo que estamos viendo aquí es
que hay, ¿cómo se dice? Saturación, no sé. Que hay mucha gente atacando la misma fuente de alfa que antes. Y esto lo que está haciendo es afectando la sustentabilidad de las estrategias usando estas mismas fuentes de alfa en una manera que cuando sube el capital, baja la sustentabilidad de estas estrategias muy, muy, muy rápido, creando problemas de capacidad para los traders algorítmicos o cualquier otro trader. Por ejemplo, si hay traders manuales que están operando durante las noticias, cuando hay mucha volatilidad, por ejemplo, no es necesario ser un trader algorítmico para tener este problema. Solo estoy enfocando en traders algorítmicos porque soy un trader algorítmico, no hago trading manual y es por eso que he enfocado en trading algorítmico, pero esto no necesariamente es un efecto que vamos a ver como traders algorítmicos, puede ser perfectamente aplicable a los manuales también. Entonces, si hay mucha gente usando la misma fuente de datos y las mismas características de analizar el mercado usando estas mismas fuentes de datos, vamos a tener saturación, y esto va a afectar muy rápido la sustentabilidad de las estrategias desarrolladas con esta manera de desarrollo de estrategias. Entonces, esta arquitectura que propongo antes nos va a dar la posibilidad de atacar este problema at source, que si es difícil sacar más valor o atacar a la misma fuente de alfa usando la misma fuente de datos, podemos repensar nuestra arquitectura de desarrollar sistemas de trading para que en cada momento tenemos componentes independientes en nuestra arquitectura, donde si está, no quiero usar, no quiero equivocar con esta palabra, pero está not functioning, fallando. ¿Me corriges, Eduardo? Ah, Mm, Mal sí, funcionando o fallando, sí. sí, está mal funcionando una parte, podemos cambiar. Por ejemplo, si está mal funcionando una estrategia basada en una fuente de datos y con esta nueva arquitectura podemos pensar más y analizar más en de dónde viene este problema. Y luego también esto nos permite escalar nuestro esfuerzo, como han hecho, por ejemplo, los Darwins exitosos que tenemos en DarwinX, por ejemplo. Estos son 4 ejemplos, hay más. Y estos tíos, por ejemplo, yo sé que están usando este tipo de arquitectura, no necesariamente así, exactamente así, pero están usando las plataformas y las APIs que tenemos disponibles en DarwinX en esta manera, donde tienen su entorno de investigación separado de su entorno de ejecución. Y esto nos permite también escalar nuestro esfuerzo, todo esto, la arquitectura. Si en el futuro vemos que las necesidades tecnológicas de mantener esta arquitectura son grandes, las necesidades. No podemos, por ejemplo, para daros un ejemplo, no podemos implementar esta arquitectura en nuestros propios ordenadores o en un VPS que estamos usando y tal. Podemos también usar esta misma infraestructura para preparar la estrategia para ser cloud ready. ¿Y qué significa esto? Que
si vamos a tener más necesidades de datos, de compute power, de storage y de otras cosas, podemos usar esta misma estructura, esta misma arquitectura en el cloud de cada proveedor. Voy a usar ejemplos, por ejemplo, en este caso de Amazon Web Services. No voy a entrar en los detalles de los servicios que tiene un proveedor de cloud u otro, pero en el caso de AWS, por ejemplo, podemos usar muchos servicios. Unos ejemplos de los servicios son, por ejemplo, Amazon Kinesis para streaming y para el storage podemos usar Amazon S3, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, no. Kinesis o Amazon S3 para este layer y luego para preparar podemos usar nuestra propia lógica. Por ejemplo, podemos usar Lambda functions de Amazon o podemos lanzar containers de Docker usando Fargate o otras cosas. Y en el consumo, por ejemplo, en la parte de consumo, de ejecución, aquí podemos también usar los mismos servicios allí para pasar estas órdenes o resultados o lo que sea al broker a través de la misma plataforma si queremos mantener esta plataforma o usando las APIs que nos han proporcionado el broker también. Entonces, em, lo que quiero decir es que he intentado explicar todo esto en castellano en la mejor manera posible, pero mi mensaje principal es que no es necesario crear todo en un sitio si estamos usando una plataforma u otra. En este caso he usado la plataforma MT4, que hay habilidades y características de datos y ejecución dentro de estas plataformas que podemos usar en separado. Y si repensamos nuestra arquitectura de investigación de estrategias, de creación de estrategias, repensar toda la arquitectura de nuestros sistemas de trading en una manera donde hay componentes de este tipo o partes, esto es un ejemplo, podemos mejorar nuestra capacidad de buscar, descubrir alfa, mantener alfa y luego si alguna fuente de alfa o si algún algoritmo está mal funcionando, podemos cambiar fácilmente o al menos podemos, ¿cómo se dice? React. Podemos hacer algo para, para evitar problemas si está fallando algo y si está creando retornos negativos. Entonces, esto era mi mensaje principal, que toda la charla no era muy, muy técnica. Lo que quería daros es el contexto de lo que uso yo y lo que usan otros proveedores de Darwins. Y, y también os quiero enseñar un entorno de desarrollo nuestro en el Alpha Team de DarwinX, donde usamos esta lógica, esta infraestructura, esta arquitectura de la que he hablado hoy, para daros un poco más de un ejemplo visual que qué significa o qué nos permite hacer esta manera de pensar cuando estamos usando una plataforma, que podemos hacer mucho más que nos permite hacer solo usando, por ejemplo, un Expert Advisor dentro de una plataforma. Y os voy a enseñar unos ejemplos. ¿Veis mi pantalla? Sí, Vale.
Lo siento por un montón de errores. No, no, ha quedado muy clara. Vale, muy bien. Muy interesante. Ahora los ejemplos. Vale, los ejemplos son, por ejemplo, usando esta manera de pensar, dividir las habilidades principales de la plataforma en esta manera donde hay componentes o partes de la arquitectura, podemos experimentar en muchas veces usando cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, en nuestro caso usamos Python, Scala y Java. Y hay veces que en algunas partes usamos C++ también, si el caso de uso necesita usar este tipo de lenguaje de programación. Pero el mensaje mío aquí es que dividir la infraestructura en esa manera en la que he hablado hoy nos permite hacer investigaciones en más detalle. Nos permite calcular cosas usando otras fuentes de datos que no nos permite, por ejemplo, un componente de la plataforma. Lo que veis aquí es una interfaz que está usando tres lenguajes de programación, porque es nuestra decisión usar estos lenguajes de programación caso de uso por caso de uso, pero no es una necesidad. No es necesario usar un montón de lenguajes de programación. Lo que quiero decir aquí es que esto nos ha dado la flexibilidad de hacer más experimentación, ser más flexibles en atacar la misma fuente de datos. Por ejemplo, esta interfaz usa las fuentes de datos de Darwin's y también en algunas partes está usando la parte de datos de la plataforma MT5 para sacar estos datos que vais a ver ahora. Por ejemplo, lo que veis aquí es un índice experimental que hemos creado usando el lenguaje de programación Python, cogiendo los datos de los FX pairs directamente de MC5. Y esto nos ha permitido hacer una investigación de este tipo. Por ejemplo, podemos crear algunos índices custom que posiblemente nos pueden dar más visibilidad en lo que está pasando con un currency pair o otro en algún momento. Esto nos ha dado esta flexibilidad. Y todo esto, lo que veis aquí, por ejemplo, es basado en usa la infraestructura, la arquitectura que he explicado aquí hoy, por ejemplo. Que si dividimos nuestra arquitectura, nos permite ser más flexible y hacer investigaciones en una manera más flexible. Y otras cosas que podemos hacer usando esta lógica es separar nuestras investigaciones a nuestras ejecuciones. Entonces, si vemos un Darwin, por ejemplo, aquí estamos analizando un Darwin usando una plataforma que es fuera de la plataforma de DarwinX, usando la API Darwin, ¿vale? Y aquí estamos haciendo algunos cálculos custom, que podemos cambiar el var, podemos cambiar los valores, que no es necesario cambiar estos valores, pero para hacer una simulación podemos cambiar todo lo que queremos usando la misma fuente de datos, que es la cotización del Darwin a través de la API Darwin. Y hacer más cálculos, crear más índices, investigar la fuente de datos, en este caso el Darwin, lo que está aquí, THA, podemos elegir cualquier otro Darwin, por ejemplo, SYO, y esta interfaz es nuestra manera de investigar la posibilidad de hacer trading de estos Darwins usando la plataforma DarwinX.
¿vale? Y esto es totalmente aplicable al trading al trading donde no estamos ejecutando órdenes a los Darwin. Si por ejemplo, si somos un proveedor de Darwin, podemos usar la misma arquitectura o la misma manera de pensar sobre la arquitectura para ser más flexibles y también para tener más oportunidades de integrar más fuentes de alfa a través de más fuentes de datos o a través de más combinaciones de las características que nos proporciona la plataforma, en este caso MT4, pero puede ser cualquier otra plataforma. Con todo esto, yo estoy totalmente, creo que he terminado la conversación y muchas gracias por la paciencia. He intentado mucho explicar todo en castellano y espero que ha sido útil todo esto. Muchas gracias, Ali, por el esfuerzo de hacerlo en español, que para nosotros es más fácil de entender, pero que se te ha entendido muy bien, ¿eh? Y ahora abrimos turno de preguntas. Si las pones en el chat o queréis abrir el micrófono directamente y hablar con Ali, lo podéis hacer. Como queráis. El chat que está por aquí. ¿Alguien tiene preguntas? De momento nadie se ha animado. Espero que me ¿Desde habéis entendido. cuándo, sí, desde cuándo estáis haciendo esta arquitectura? Eh, en tu caso, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, voy a abrir mi Darwin. Perdón, que no estoy logueado a la plataforma. Es Little View. Bueno, vamos a ver. No es necesario ver los números y tal, o las estadísticas del Darwin. Lo que quiero decir aquí es que este Darwin tiene, por ejemplo, 9 años. Y desde el principio he tenido esta misma arquitectura de operar, porque lo que he visto es que en muchos momentos hay algo de la fuente del alfa que estoy atacando con esta estrategia que ha mal funcionado. Y sin tener una arquitectura del tipo que he hablado hoy, ah, am, era muy difícil para mí cambiar cosas o integrar otras fuentes de alfa o investigar otras fuentes de alfa y integrarlos en el mismo activo Darwin. No sé si es un buen ejemplo, pero es un ejemplo que dice que para tener 9 años y en mi caso, ha sido muy útil operar en esta manera o estructurarme en esta manera yo sé que mis compañeros ZVQ y SYO, THA, TRO, que es de mi compañero del equipo, Martin Tinsley, con todas las conversaciones que he hecho con estos 4 Darwin providers que tienen mucho más capital invertido en sus Darwins y también son muy estables, tienen muy buena estrategia de operar sus estrategias y tal. He visto que hay mucha gente que está usando esta misma arquitectura de operar o al menos estructurar lo que están haciendo cuando están haciendo trading algorítmico. Y nada más, es que hay casos, hay ejemplos de lo que he hablado hoy y que es muy útil pensar así.
que nos va a dar más flexibilidad que tenemos si estamos usando una herramienta muy útil como una plataforma en una manera. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, esto respondería a la pregunta de Maritza, ¿Qué que diferencia hay entre la cura de datos y poner más filtros al Expert Advisor o la generación de indicadores nuevos? ¿Qué hay entre la cura de datos y poner más filtros al Expert? ¿Qué diferencia hay? Vale, cuando estáis creando, por ejemplo, indicadores en MT4, tenéis que usar por ejemplo, lo que quiero decir es las características del lenguaje de programación que os permite sacar los datos de los activos que queréis usar en cualquier cálculo. Por ejemplo, si estamos creando un indicador de RSI, de RSI, de Relative Strength Index y tal, o estamos creando un indicador custom, tenemos que hacer todo en secuencia en este script, en este Expert Advisor, y esto no nos permite separar el cálculo del cualquier indicador um, y hacer una investigación separada. Y esto también no nos permite integrar cualquier nuevo indicador o indicador existente en tiempo real en función de lo que está haciendo el mercado, por ejemplo. Es difícil hacer esto porque si queremos enable o disable algún indicador, puede hacer esto, pero es más, esta arquitectura de lo que estoy hablando es una propuesta, no es necesario para alguien o cualquier persona implementar lo que estoy diciendo, pero nos da más flexibilidad en nuestras reacciones al mercado, en nuestra capacidad de generar o al menos mantener el alfa que hemos descubierto ya y nada más. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que no hay muchas diferencias. La diferencia es en la manera de estamos atacando el mismo problema. Eso es lo que probablemente voy a decir, sí. Pero es una sí, buena pregunta, sí, sí, realmente te da más flexibilidad, sí. la respuesta. ¿Más preguntas? A ti. ¿Más preguntas? Pues nada, Eh, parece que, Espero que me habéis entendido. que se ha acabado el turno. Vale. Pues nada, muchas gracias, Ali, No, a vosotros por la paciencia. Muchas gracias. no, a ti por haberte, por haber hecho esta extraordinaria presentación.